simultánea en esta presentación que va a estar disponible en español. Entonces, todos tendrían que ver el mundo abajo en su pantalla que dice interpretación o interpretation. Por favor, escojan ahí y seleccionen el idioma que quieran utilizar. Tenemos interpretación simultánea de esta presentación en español. Todo el mundo debería ver un globo en la parte inferior de la pantalla que dice idioma o interpretación. Haga clic en ese botón y seleccione el idioma que prefieren. Si tiene problemas, por favor, díganos en el cuarto de chat. Please also note that Por favor, también noten que estamos grabando esta presentación. De hecho, la vamos a subir a nuestra página para que esté disponible para aquellos que no pudieron estar aquí el día de hoy. Para las preguntas, por favor, utilicen el Q&A en la cajita inferior. Si podemos responder por el chat, lo vamos a hacer, pero la mayoría de las preguntas las vamos a ver al final del webinar. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a este webinar que tiene que ver con la detención prolongada y punitiva de inmigrantes en Luisiana. Esta es la culminación de más de un año de investigación de los estudiantes de Derecho de Tulane, así como también de los diferentes equipos que se formaron. Nuestro informe es una revisión de 10 años de habeas corpus y la litigación que se lleva a cabo en tribunales federales de Luisiana. Y yo soy Leila Halas, yo soy codirectora del Centro para los Derechos de los Inmigrantes. Hoy vamos a compartir algunos de los hallazgos de los 499 casos que hubo entre 2010 y 2020. Nuestros estudiantes van a presentar una investigación sobre este tipo de casos, los resultados, la falta de representación jurídica, así como también algunas barreras procesales, y vamos a compartir también algunas recomendaciones. Entonces, ahora voy a pasar la palabra para hablar ya de la detención de inmigrantes y las razones detrás de la litigación para el habeas en 2020. Gracias, profesora Halas. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me llamo Trinidad Reyes, yo soy autora de este informe y también recientemente soy licenciada en Derecho. Entonces, bueno, el entender esta detención prolongada y punitiva es importante porque ahorita justo se encuentra en una encrucijada. Recientemente Estados Unidos tuvo una marca para el número total de los inmigrantes que se detuvieron nacionalmente debido a que hubo algunas puestas en libertad por la pandemia, así como también algunos cambios en las regulaciones. Pero únicamente hace año y medio, en 2019, fue cuando empezamos a ver un número impresionante de los inmigrantes detenidos con una población de más de 5,000 personas diarias. Luisiana particularmente se impactó por este tipo de expansión en 2019. En ese momento, Luisiana vio que algunas de las prisiones se cerraron como el resultado de la aprobación de una reforma que se llevó a cabo, y fue por estas reformas que también Luisiana empezó a ver una gran expansión de detención para inmigrantes. En verano de 2019, en Luisiana hubo más detenciones fuera del estado de Texas, utilizando muchas instalaciones, y llegó a 9 instalaciones y 17,000 camas en 6 meses únicamente. Estas instalaciones están alrededor de todo el estado, lejos de las ciudades más grandes. Debido a sus ubicaciones remotas, es casi imposible para la gran mayoría de los inmigrantes detenidos poder tener visitas de sus familias y de sus amigos, así como de abogados. Aunque el número disminuyó dramáticamente durante la pandemia de COVID-19, Luisiana sigue siendo una especie de hub de detención con casi 2,000 inmigrantes detenidos y sigue siendo el segundo con la población más alta en todo el país. Entonces, bueno, ¿cuál es realmente este auto de habeas corpus y cómo se utiliza? Estos casos muchas veces se utilizan como el último recurso para poder liberar a la persona de la detención. También el inmigrante puede pedir a ICE que lo pueda hacer a través de una liberación condicional, pero la mayoría de los inmigrantes tienen muchos problemas para poder llegar a tener una audiencia de fianza, y esto es lo que hace que cada vez haya más y más autos de habeas corpus en tribunales federales,
porque la detención de entrada ha sido ilegal o se ha convertido en algo ilegal. En esta tabla, por ejemplo, se puede ver cómo ha habido un aumento de este tipo de autos en Luisiana en 2020. El tribunal, la Corte Suprema ya ha mencionado que este tipo de detenciones son un problema constitucional y que los inmigrantes detenidos tienen que ser puestos en libertad si ya es irrazonable. Muchos de estas demandas muchas veces se hacen por grandes cantidades de tiempo, pero también tiene que ser cuando es punitivo. Por ejemplo, cuando hay algunos inmigrantes en donde son vulnerables para algún tipo de enfermedades, como sucedió con el COVID-19. Para darles un sentido de cómo funcionan estos casos, a mí me gustaría hablar de un caso en específico. Esta es la historia de Prophet Alexis, un inmigrante haitiano que llegó a Estados Unidos en 2000, cuando tenía 18 años. Él entró gracias a los miembros de su familia, entonces entró como un residente permanente y vivió durante años con su familia. Ya después, en 2009, empezaron a haber algunos procedimientos de deportación en su contra, basándose en dos sentencias criminales o penales. Él trató de salir con una audiencia bajo fianza, pero no se le permitió. Después él utilizó el habeas corpus en 2011, pero después hubo un terremoto en 2010 y obviamente eso tuvo mucho impacto en el consulado también de Estados Unidos allá, pausando todas las deportaciones. Diciendo que no podía ser deportado y por lo tanto tenía que ser puesto en libertad, él fue a un tribunal federal en Luisiana en 2011 y en estos casos, en realidad en 2011, estos casos se movían bastante más rápidos de lo que lo hacen ahora. El juez fácilmente y rápidamente asignó a un abogado para poder ayudarlo y representarlo sin ningún costo. Después de que sucedió esta audiencia en junio, el juez encontró que ICE no tenía suficiente evidencia y se dijo que también ICE había dicho que no tenían suficiente documentos que fueran legibles y eso era necesario hacerlo antes de que fuera deportado. El juez recomendó que fuera puesto en libertad de acuerdo a la ley de que no puede estar un inmigrante detenido sin razón o durante mucho tiempo. Se puso en libertad a Alexis en agosto de 2011 y finalmente de esta manera pudo ya ser puesto en libertad. Había estado ya detenido durante casi un año. Este únicamente es un ejemplo para mostrar cuáles son el tipo de casos que se ven. Incluso en casos meritorios pueden evitarles este tipo de puesta en libertad con la audiencia de fianza y muchas veces lo que viene consigo es poner un resultado en donde están en detención durante muchos años o mucho tiempo. Finalmente se concedió la puesta en libertad porque ICE se consideró que no tenía suficiente evidencia. Ahora le voy a pasar la palabra a Diego para que siga adelante. Muchas gracias, Trinidad. Yo soy Diego Villalobos. Yo soy actualmente estudiante de Derecho y también he estado involucrado en este tipo de informe durante un año, hablando de este tipo de detenciones prolongadas y punitivas en Luisiana. Y esto en el distrito oeste de Luisiana. Examinamos los 499 casos de habeas corpus. Solo nos fijamos en este tribunal porque estos casos generalmente deben presentarse donde están los centros de detención y todos los centros de detención de inmigrantes prolongados en Luisiana están en esta parte del estado. Para nuestro estudio, elaboramos una encuesta para codificar los casos y nuestro equipo de investigación, incluidos todos los estudiantes del estudio, leyó y codificó los 499 expedientes de casos. Consultamos con la profesora Mirja Holman, politóloga y empírica de la Universidad de Tulane, así como con profesionales para el estudio. También elaboramos un plan de investigación para entrevistar a los extranjeros previamente detenidos que fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional de la Universidad de Tulane en abril. Todavía estamos realizando las entrevistas.
A medida que analizamos los casos, estudiamos una serie de características de los detenidos, entre ellas su país de origen. Según la Alianza Negra para la Inmigración Justa, BAJI, los inmigrantes negros no son aquellos cuyo país de origen está en África o en el Caribe. En nuestro estudio, los inmigrantes detenidos que presentaron peticiones de habeas corpus eran en su mayoría inmigrantes negros y casi todos eran hombres. Aquí más de un tercio de los inmigrantes detenidos que presentaron peticiones de habeas corpus tenían países de origen caribeños y más de una quinta parte tenían un país de origen en África. Esto quiere decir que más de la mitad de los casos, 57% para ser exactos, fueron presentados por inmigrantes negros, lo que constituye una enorme disparidad, ya que los inmigrantes negros solo representan el 4,% de los inmigrantes detenidos. Esto puede obedecer a que el sistema legal de inmigración puede amplificar las disparidades raciales que sabemos que existen en el sistema de justicia penal, como ha documentado BAJI. Las leyes de inmigración someten a los inmigrantes a la deportación y a una detención más rigurosa, más restrictiva si son condenados por determinados delitos. Por ejemplo, una consecuencia de ciertas condenas penales es la detención obligatoria, que quiere decir que el inmigrante no tiene derecho a una audiencia para determinar si puede salir en libertad bajo fianza. Esto puede dar lugar a una detención prolongada, que es el fundamento de muchas peticiones de habeas corpus. Describimos que los detenidos que presentan peticiones de habeas corpus suelen tener fuertes vínculos con los Estados Unidos. Por término medio habían vivido 16 años en Estados Unidos antes de presentar su petición de habeas corpus. El 40% de los solicitantes de habeas tenían algún tipo de estatus migratorio antes de presentar su petición de habeas corpus. Y lo habitual es que se trate de personas que han sido residentes permanentes de legales, o sea, un inmigrante puede vivir permanente en Estados Unidos, lo que se conoce comúnmente como titular de una tarjeta verde, y casi una cuarta parte de los solicitantes de habeas corpus tenían condición de residentes permanentes legales. También vimos que más de 1 de cada 5 peticionarios había estado tratando de proteger sus derechos humanos por estar huyendo de la tortura u otros peligros graves en su país de origen, pidiendo que les dieran asilo, que no los expulsaran o que los protegieran con arreglo a la Convención contra la Tortura. También encontramos casos de habeas corpus caracterizados por retrasos crónicos. Los detenidos esperan meses o incluso años antes de un fallo judicial. Mientras esperan, están detenidos de manera inconstitucional. Por término medio, los inmigrantes detenidos llevaban casi ya 1 año y 1 mes recluidos cuando presentaban la petición, y 19 inmigrantes detenidos que presentaron una petición de habeas corpus habían estado más de 1000 días detenidos en el momento de la presentación. Normalmente estas peticiones de habeas corpus tardan unos 6 meses en tramitarse, pero más allá de este promedio hay tiempos cortos, los tiempos varían y hay numerosos casos de corta duración, a menudo desestimados por errores de procedimiento, y muchos casos excesivamente largos. La desviación estándar de la duración de los casos es de 4 meses aproximadamente, lo que significa que aproximadamente 1/3 de los casos tardan entre 2 y 6 meses y otro tercio entre 6 y 10 meses. Hubo 22 casos que estuvieron pendientes durante más de 1 año. A modo de comparación, incluimos el punto de referencia de 6 meses del fallo Sadillas, en el que el Tribunal Supremo consideró que este periodo de detención tras una orden de expulsión plantea problemas constitucionales. En estos casos, observamos que se acumulan los retrasos. Una vez que un inmigrante detenido ha presentado una petición de habeas corpus que cumple con los requisitos procesales, el tribunal ordena al servicio ICE que responda con las razones jurídicas para que continúe la detención. El plazo de esta respuesta se ha alargado mucho con el tiempo. La ley de habeas corpus dispone que la respuesta debe presentarse en un plazo de 3 días
a menos que exista una causa justificada y que no exceda de 20 días. Durante los primeros años de nuestro estudio, el tribunal fijó los plazos del ICE en torno a los 20-21 días, con pocas excepciones. Hoy en día, 60 días o aproximadamente 2 meses es la norma para el plazo de las respuestas. Esto es aproximadamente el triple de lo que era al principio del periodo de 7 años. Los jueces interpretan que la ley les otorga discrecionalidad para fijar los plazos. Y de nuevo, como referencia, incluimos la referencia de 180 días del fallo Tzadillas. Muy bien, yo soy estudiante de Derecho en Tulane. La mayoría de los inmigrantes detenidos solicitan el habeas corpus y piden la libertad por su cuenta, sin ayuda de un abogado. De hecho, el 85% la presenta sin abogado y solo el 10% de los inmigrantes detenidos adquiere más tarde un abogado, lo que significa que la mayoría de los inmigrantes detenidos que quieren impugnar la detención prolongada y punitiva deben hacerlo por sí mismos, presentar el recurso de habeas corpus utilizando el formulario correcto que exige el tribunal, solicitar la exención de la tasa de presentación o pagar los $5, cumplir con las normas del tribunal y mucho más. Todo ello sin un abogado y sin acceso a un intérprete, y todo debe hacerse en inglés. Un abogado puede marcar la diferencia entre la puesta en libertad y una detención más prolongada. Más de 1 de cada 4 inmigrantes detenidos representados por abogados en el momento de la presentación fueron puestos en libertad, mientras que solo el 9% de los inmigrantes detenidos que carecían de abogado en el momento de la presentación fueron puestos en libertad. El tribunal está facultado, o el juez está facultado, para designar un abogado en virtud de la legislación federal cuando ello redunda en interés de la justicia, pero rara vez lo hace. La excepción ha sido cuando un juez programaba una audiencia para un caso. Entonces, siempre se aseguraba de que el peticionario estuviese representado y se asignaban abogados a 18 casos de audiencias para inmigrantes no representados. Es raro que los inmigrantes no representados presenten solicitudes formales para pedir un abogado, y además aún que el tribunal les conceda la petición. Solo el 5%, o sea, 23 inmigrantes detenidos pidieron al tribunal que les asignara un abogado. Solo a pocos se les concedió la petición. Esto significa que la mayoría de los inmigrantes detenidos se defienden en estos casos por su cuenta, sin interpretación, lejos de sus familias y amigos, y son normalmente indigentes tras meses o años de detención. Mi colega Sara hablará de los restos de los casos. Mi nombre es Sarah Wood. Soy autora del informe y actual estudiante de Derecho. A continuación queremos hablar de los resultados que hemos hallado en estos casos. Resulta escandaloso que solo hayamos descubierto 5 casos entre el periodo de estudio en que los inmigrantes detenidos obtuvieron la libertad por orden judicial. De estos 5 casos, 3 fueron en 2020. Otro caso, Dada contra White, supuso la liberación de 14 inmigrantes. Y vimos que la primavera pasada se liberaron porque estaban expuestos a el COVID-19. Pero detrás de esta tasa de éxito formal tan reducida, encontramos una situación más complicada. En el 22% de los casos, ICE puso libertad a un inmigrante detenido para que regresara a su comunidad. Estas liberaciones administrativas voluntarias son victorias ficticias en las que el inmigrante es puesto en libertad antes de que se haya dictado una sentencia judicial. Pero estas victorias constan en el expediente judicial oficial como derrotas o desestimaciones judiciales. Una vez que el ICE pone en libertad a un peticionario de habeas corpus, el tribunal desestima la petición de habeas corpus porque no puede proporcionar ningún otro recurso legal, ya que ha conseguido el peticionario su libertad. Estas victorias ficticias impiden la reivindicación judicial oficial de los derechos jurídicos y impiden la evolución del derecho a través de dictámenes razonados que sopesen las pruebas. En el 26% de los casos, el caso se cerró porque el inmigrante fue deportado. También descubrimos que un gran número de casos, el 20%, fueron cerrados o desestimados por problemas de procedimiento. Lo vemos en esta gráfica. El mayor número, 45 casos, se muestra en la barra del medio, fueron desestimados porque el peticionario no pagó la tasa de presentación de $5.
existe una exención para aquellos que no pueden pagar la tasa, pero el tribunal denegó una tercera parte de las solicitudes de exención. Por último, a la derecha, 24 casos fueron desestimados porque el inmigrante detenido no rellenó el formulario requerido. El formulario solo está en inglés. Y aún así, el tribunal muchas veces sigue diciendo que entonces así se quedará durante el resto del caso. Si no lo pueden hacer durante los 30 días siguientes, entonces el caso va a ser desestimado y nosotros encontramos que el 60% de los casos eran en donde el correo se regresaba sin haber sido entregado y esto era debido principalmente a las transferencias de ICE que podían suceder en cualquier momento sin un aviso. Finalmente, en la derecha, 24 casos se desestimaron debido a que no pudieron los inmigrantes llenar el formato requerido o hacer ya los cambios. Únicamente este formato está en inglés, tiene 9 páginas y requiere que el inmigrante detenido pueda explicar toda la historia de su caso de inmigración, cualquier tipo de apelaciones anteriores o remedios administrativos, así como argumentos jurídicos que apoyen esta solicitud para ser puesto en libertad. Por supuesto, la gran mayoría de los inmigrantes no tienen la ayuda de un abogado para llevar a cabo este proceso. Ahora le voy a pasar la palabra a Gaby para que hable un poco de nuestras recomendaciones. Hola, ¿qué tal? Soy Gaby Cruz, soy autora de este informe y también recientemente licenciada en Derecho. Ahora que ya analizamos el problema, vamos a hablar de las soluciones, empezando con los cambios en el sistema. Primero, el Congreso debería de aprobar legislación para arreglar algunas de las causas raíz de los problemas en detención que ya estudiamos. Específicamente vemos la ley de dignidad para inmigrantes detenidos como una reforma importante. Esta ley, por parte del senador Booker y el representante Jayapal, restringiría la detención para inmigrantes, así como también evitar los centros de detención y permitiría que se revisara la custodia con un juez de inmigración. En segundo lugar, la recomendación pues es que al final de cuentas no se requiera acción de parte del Congreso justo ahora, porque por ejemplo ICE y el Departamento de Seguridad Nacional podrían cerrar estos centros de detención y poder poner en libertad a todos los inmigrantes. De hecho, lo hicieron la semana pasada cuando cerraron centros en Georgia y en Massachusetts, pero ahora es justo el momento de hacerlo para cerrar estas detenciones de inmigrantes y las instalaciones en Luisiana tendría que ser de las primeras en cerrar. Después tenemos algunas recomendaciones para reducir los retrasos y los fallos de adjudicaciones, porque la libertad de los inmigrantes está en juego en todos los casos y nosotros recomendamos que se haga todo lo posible para poder acelerar este fallo de adjudicación. Específicamente recomendamos que el tribunal considere también hacer más cortos las fechas límites para ICE, como por ejemplo de 20 días, como se hacía en 2010 y en 2011. También nosotros recomendamos que los tribunales consideren priorizar estos casos y también asegurar que va a haber respuestas más rápidas. Otra cosa también que sugerimos es que el tribunal considere resolver este tipo de apelaciones y evidencias de una manera bastante más rápida, utilizando todas las herramientas para llevar a cabo una investigación. Y este tipo de recomendaciones podrían hacer que el tribunal pueda emitir más decisiones ya realmente tomando en cuenta si efectivamente la detención es legal o ilegal. Esto podría agilizar también la puesta en libertad de casos meritorios y dar mucho mejor guianza con estándares jurídicos claros. Nuestras últimas recomendaciones tienen que ver con el acceso a los recursos jurídicos, abogados, así como también información. Los inmigrantes detenidos enfrentan muchos obstáculos, muchas veces están aislados de amigos y de sus familias y muchas veces no son o no hablan un inglés fluido. Por eso sugerimos que haya abogados que les ayuden en este tipo de proceso. Estos abogados pueden ayudarles a explicarles el caso, el proceso, y también incluso dar información al tribunal como tal
si se considera que la detención es ilegal. También nosotros recomendamos que tendría que haber una biblioteca jurídica con recursos sobre habeas en muchos idiomas en cada centro de detención. Además, el programa del Departamento de Justicia para dar presentaciones de información jurídica a los inmigrantes detenidos tendría que incluir la información sobre habeas y se tendría que dar en cada centro de detención. Finalmente, nosotros sugerimos que ICE dé informes públicos y que entonces pueda dar información de los inmigrantes detenidos y aquellos que no se están poniendo en libertad, y que se les dé información también sobre sus derechos. Así como también, bueno, todas estas recomendaciones se intenta que mejoren la información y reduzcan la crisis de este tipo de detención prolongada y punitiva que hemos encontrado en este informe. Muchas gracias, Gaby. Bueno, pues entonces ahora vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Si quieren, las pueden poner en la caja de Q&A. Las vamos a ir tomando conforme vayan llegando. Muchas gracias a todos por su tiempo. Si quieren leer el informe completo, pueden ir a nuestra página web. Lo vamos a poner en el chat también, y apreciamos mucho el interés de todos sobre este tema tan específico y significativo, y para poder continuar igualmente esta conversación. Ok, puedo ver esta pregunta, Agilan. La pregunta que hace es si hay personas que no tienen representación y pueden a lo mejor solicitar que haya algún abogado y que se negaran en muchos de estos casos. Bueno, muchas veces no se hacen realmente este tipo de solicitudes porque muchas personas no saben incluso, pero la mayoría también es que muchas se niegan. Entonces, cuando sí se está asignando a un abogado es porque ya es una audiencia evidenciaria. Esas son muy raras. Me parece que Gaby lo mencionó. Por ejemplo, el tribunal sí determinaba o asignaba a un abogado en 18 casos, pero la verdad es que eso va muy de la mano. Una vez que ya llega al tribunal en una audiencia, entonces el tribunal puede ser que entonces ya asigne a un abogado, pero antes de eso la realidad es que no sucede, incluso si son casos meritorios. Thank you. Other questions? Gracias. ¿Algunas otras preguntas? Sí, también tenemos otra pregunta que pusieron en el chat. Esta pregunta tiene que ver con si tenemos recomendaciones con respecto a las alternativas para programas de detención. Por ejemplo, esto puede tener con monitoreo de comunidades. Hay algunos de estos programas alternativos de detención, y de alguna manera pues hay personas que sí lo están pidiendo mucho como una alternativa. Algunos otros están pensando que simple y sencillamente se expande el control más allá de los centros de detención. Entonces, en realidad no hacemos recomendaciones con respecto a estos programas. Nuestros datos, por ejemplo, lo que vimos fue todos estos recursos de habeas corpus. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver si alguien era puesto en libertad por ICE, muchas veces con una orden de supervisión o una libertad condicional que meramente es administrativo, pero no podemos ver los términos de esa puesta en libertad porque no tenemos todo el papeleo de inmigración. Entonces no estudiamos eso. Consideramos que sí es muy importante. Digo, no estamos tratando de fomentar estos programas necesariamente, sino que más bien lo que estamos tratando de fomentar es que se cierren estas instalaciones, pero definitivamente ese sería un punto importante para estudiar más adelante. Otra pregunta que también tenemos de Matt es si todas las puestas en libertad de 2020 estaban relacionadas con COVID-19. Hay dos tipos de puestas en libertad que estábamos mencionando en este informe, y los que eran con una orden realmente del tribunal únicamente eran de 5 casos. Sí, muchas de las puestas en libertad de 2020 se relacionaron con el COVID-19 porque de hecho 14 inmigrantes se pusieron en libertad de acuerdo al caso que nosotros ya habíamos mencionado, basándonos en las vulnerabilidades que ellos podían tener de COVID y también que podían estar ya en peligro en las instalaciones. Entonces, 5 casos resultaron en este tipo de puesta en libertad del tribunal en estos 10 años. En 2020 fue gracias al COVID.
Y bueno, insisto, los demás fueron no necesariamente por razones directamente relacionadas al COVID, de la misma manera como este caso. Ahora, hay otro tipo de liberación, digamos, en donde es como una victoria ficticia, en donde se libera a una persona antes de que el juez en realidad haya tomado una decisión de si efectivamente la detención es ilegal o no. Desafortunadamente, digo, debido a que es una victoria ficticia, no podemos decir definitivamente cuál fue la razón. No hay una opinión escrita, como por ejemplo en el caso de ya las puestas en libertad por parte del tribunal. No podemos decir que esas están relacionadas con COVID. Podemos decir que este fenómeno de victoria ficticia, en donde ICE está liberando a los inmigrantes durante el caso, antes de que tengan una respuesta negativa del tribunal, eso sucede en todo el estudio. En realidad eso no se vio únicamente por COVID, eso también se vio fuera y también se ve que es muy común en otros lugares por parte de los practicantes. Entonces se espera que eso continúe, que en muchos de estos casos se resuelvan de esta forma. Estoy viendo algunas de las otras preguntas. No sé, Laida, ¿la quieres tomar? Claro, sí, hay algunas otras preguntas que podemos contestar. Una pregunta es si, por ejemplo, la victoria ficticia, eso hace que otra persona sea susceptible en volver a ser detenido en el futuro por ICE. Sí, de alguna manera, pues ICE podría volver a detener a una persona. Obviamente tendría que haber ahí una diferencia factual que de alguna manera ahora tal vez pudieran hacer que esta persona pudiera regresar y eso tendría que implicar que tendría que hacerlo de una manera razonable. También tenemos una pregunta relacionada con la metodología que tenemos y también, bueno, muchas veces de PACER, porque muchas veces estos expedientes son ampliamente disponibles. Digo, debido a la pandemia, a nosotros se nos permitió ser observadores para PACER, para todos los expedientes de las peticiones de inmigrantes de habeas, en lugar de tener que ir al tribunal y básicamente encontrar todos los casos y copiarlos, a nosotros se nos dio acceso electrónico, así es como pudimos llevar a cabo este estudio. Y sí, esto fue bastante útil. La pregunta es si nosotros vemos este tipo de problemas de transparencia y que la gente realmente pueda ver realmente cuáles son los estándares jurídicos que permitirían que las personas pudieran ser puestas en libertad. Entonces, sí, definitivamente ese es un área de preocupación. Y también nada más para responder otra pregunta por parte de Leti. Ella pregunta cómo las personas pueden conectar con los abogados para que tengan representación en estos casos. Bueno, nosotros vimos que hay una gran falta de abogados para poder tomar este tipo de casos específicamente. Además de que, bueno, hay muchas personas en esta llamada, en este webinar, que saben muy bien que pues hay en general un déficit, digamos, de abogados aquí en la parte sur del país. Recomendamos algunas cosas, recomendamos capacitaciones tanto para los abogados de inmigración, así como también para otro tipo de abogados que pudieran ser voluntarios para tomar estos casos si tienen guianza y apoyo de personas que los puedan capacitar en eso. También, como mencionamos, nosotros queremos que los tribunales pues definan a un abogado. Es bien difícil encontrar representación para este tipo de casos. De hecho, los abogados defensores públicos muchas veces fueron señalados y vimos en los casos en los que efectivamente fueron señalados que como resultado había una puesta en libertad y también vimos que eso es un factor, obviamente. Entonces, pues sí queremos construir, digamos, esto un poco más allá para tener estos recursos para aquellos que ya están detenidos. La verdad es que en experiencia hay muchos que ya se hacen muy experimentados y se ayudan entre ellos. Estos materiales están disponibles en muchos idiomas. Creemos que personas van a querer al menos iniciar esta petición, que ya de entrada es una gran barrera. Y también vemos un comentario de Angilan que el primer problema con las victorias ficticias quiere decir que entonces ya en un tiempo, entonces el gobierno no tiene que seguir la ley o respetarla a menos de que la persona detenida inicie una petición de habeas. Muchas veces, debido a que hay tan pocas decisiones, ICE puede meter evidencia que pareciera que está fallando muchísimo y no apunta a ninguna deportación, por ejemplo, en el futuro cercano, pero los casos
se quedan y se quedan cada vez más y más, y parte de eso es porque no hay un estándar jurídico claro, que por eso es que hay una opinión en donde no, falta, y los casos se tienen que definitivamente empezar a mover más rápido para entonces nosotros empezar a tener más de esa guianza por parte del tribunal a nivel constitucional también. También tenemos algunas preguntas sobre nuestras recomendaciones. Si tal vez esperamos que la administración de Biden empiece a hacer cambios. No hemos necesariamente escuchado que ellos hablen específicamente sobre habeas, pero sí dijeron recientemente que iba a haber acciones con respecto a las detenciones de inmigrantes, y después de eso vimos que 2 centros de detención sí se cerraron. Entonces, tenemos esperanza de que la administración entienda parte de las consecuencias de la detención de inmigrantes en masa, que es mucho de donde vienen estos problemas de habeas. Si hubiera menos detención de inmigrantes, no estaríamos teniendo estos problemas ni tampoco retando estas detenciones punitivas inconstitucionales. Entonces, estamos esperando específicamente con la defensoría que estamos haciendo y que estamos viendo de diferentes tipos de grupos, detention, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos que han estado trabajando junto para poder mejorar las condiciones y quitar estas detenciones de inmigración. Estamos esperando que la administración revise estos puntos. Y en relación con los indigentes y los defensores de los detenidos de inmigración, bueno, yo espero que estos defensores también estén escuchando para ver cómo podemos mejorar la eficiencia para que se tramiten estos casos con mayor rapidez, porque todo el mundo se beneficiaría de que hubiese normas jurídicas claras y que hubiera menos detenciones prolongadas y punitivas, que es el objetivo que debe perseguir los jueces también. Así que espero que estas recomendaciones sean atendidas. Bueno, y también quisiera añadir que, como ustedes saben, en los últimos gobiernos, entre ellos el de Trump, pero también el de Obama, ha habido muchas detenciones sumamente prolongadas que se ha decidido que son legales porque se han resistido los esfuerzos de los abogados inmigrantes para que haya reexámenes y se vuelvan a examinar estos casos para ver si se pone en libertad a la persona. Así que estas son interpretaciones de la ley con la que muchos defensores no están de acuerdo. Esto puede cambiar, pero no sabemos, o sea, podrá tal vez haber un esfuerzo para llegar a una transacción para que haya más oportunidades de puesta en libertad. Si se puede interpretar razonablemente estos fallos anteriores. Hubo preguntas sobre el caso en que la persona consigue su libertad tras un caso de habeas corpus a través de una orden judicial o una victoria ficticia, si ICE los puede volver a detener en el futuro. Desgraciadamente no hemos podido estudiar esto porque nos ceñimos a lo que es el sistema federal, pero no sabemos si hay preocupación por estas detenciones después de un caso de habeas corpus. Normalmente, si alguien se le detiene otra vez porque no se le puede deportar o porque hay algún otro problema que justifica su detención durante mucho tiempo sin que el caso avance. Bueno, la respuesta es que sí, desde el punto de vista jurídico es posible y hay una posibilidad, es la liberación administrativa a discreción del organismo, de la agencia, pero una agencia entonces puede revocar esa puesta en libertad. Esto no tiene que ver con los casos de habeas corpus, pero esto hay que verlo en el contexto de otros casos de migración relacionados con otros temas. Por ejemplo, durante el gobierno de Trump, las personas podrían pedir un permiso para seguir con su vida, pero luego los volvían a hacer comparecer y los deportaban. Así que, de todos modos, la puesta en libertad sigue a discreción de la agencia que otorgó la puesta en libertad. Además, hay otra pregunta sobre la tasa de $5 para presentar el recurso.
sí, ha habido veces que esto ha tenido serias consecuencias, porque a veces se han desestimado casos por falta de pago. Esta tasa se impone en todos los recursos de habeas corpus, incluso aquellos que impugnan su condena penal o que están tratando de evitar la pena de muerte. O sea, habeas corpus abarca toda una serie de situaciones distintas a la que hemos estudiado y afecta a mucha gente. Hay quien se le ocurrió la idea de crear un fondo para ayudar a pagar los $5, la tarifa de $5. Nosotros, en cuanto a comunidad, pensamos que se podía hacer algo. Tal vez alguien podría proporcionar fondos para este fin, pero sobre todo pensamos que debería perdonarse este pago si alguien es indigente y no puede pagar, y que los jueces tendrían que actuar generosamente, teniendo en cuenta que estas personas que presentan el recurso no tienen abogado. Hubo un caso en que alguien argumentó su caso muy bien, se le denegó, pero unas semanas después, pues volvió ante el juez, pero hubo otro caso en que otra persona no se podía representar porque tenía problemas mentales y además había involucrado un niño y logramos que se le asignara un abogado, pero hay que tener conciencia de todas estas barreras y de que hay gente que está en circunstancias en que tienen que saber lo que está pasando y los jueces tienen que tener toda la información disponible para poder tomar este tipo de decisiones. Bueno, hay una pregunta aquí de si podemos hablar de las causas de esta disparidad racial. Bueno, nuestros datos no contemplan la relación causal exacta, solo estamos hablando de lo que es la disparidad y de que existe. No tenemos cifras y la gente del número total de personas que están siendo detenidas ilícitamente o durante demasiado tiempo. O sea que sería sumamente útil contar con estos conjuntos de datos de ICE, pero hay problemas de transparencia y no se puede determinar quién está siendo detenido y durante cuánto tiempo. Este es el problema. Hay otra pregunta sobre los motivos que aduce el juez por la denegación. Bueno, tenemos casos estudiados en el informe en que hay un razonamiento de los jueces y que se reconoce que excluir personas que están expuestas a una enfermedad, personas vulnerables, que esto, si no se hacía, quería decir que la detención era punitiva y no preventiva. Así que esto planteaba inquietudes. Otros casos fueron casos de que personas que no se podían deportar. Un venezolano en una situación en que había una ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela. Otro caso de un país que estaba plagado de COVID, no se podía deportar a nadie allí, Haití creo que era. Y luego era un inmigrante de China que tampoco se podía deportar. O sea, hubo motivos en estos casos. Pero esto, si conociéramos el razonamiento, esto sería muy útil porque podríamos estudiar mejor el razonamiento y sería bueno para el gobierno, los inmigrantes y los abogados. Y esto podría resolver esos problemas de detención punitiva con mayor rapidez. También hay una pregunta, ¿cómo se paga la tarifa? Bueno, hay un formulario en que pueden pedir que se hagan pagos de una cuenta. Es lo mismo que cuando necesitan pagar por la pasta de dientes, por ejemplo. O sea, se puede pagar la tarifa o se puede pagar la exención. O sea, se autoriza la extracción de fondos de la cuenta, o se puede demostrar que uno es indigente, o se puede aducir otros argumentos para pedir el perdón de la tasa. Pero hay casos en que el inmigrante no sabe cómo pedir la exención y a muchos se les deniega la exención
y no pueden pagar, así que es un verdadero problema que esperamos que pueda resolverse. Bueno, me parece que hemos llegado al final de las preguntas. Queremos dar las gracias a todos por su tiempo y su atención, al grupo del Estudio por toda su investigación y a todos los que nos apoyaron. Y con mucho gusto seguiremos conversando con los que se interesan por este tema y estamos a su disposición para cualquier otra pregunta. Vamos a publicar los resultados. Ya el informe está en nuestro sitio web, así como las diapositivas o láminas que les hemos enseñado. Vamos a poner el enlace, la liga en el chat nuevamente y nuevamente gracias a todos por haber acudido a nuestra cita. También quisiera hablar de un estudio en Alabama que nos inspiró. Está el enlace allí en el chat. Fue un estudio de un problema similar en Alabama. Así que, bueno, seguiremos en contacto con ustedes con mucho gusto para cualquier pregunta. Gracias por habernos escuchado y gracias a los alumnos que participaron en este estudio. Y también el webinario se va a retransmitir en nuestro sitio web. Así que muchas gracias a todos y